Bien. Estoy tratando de conectar a las personas que van ingresando. 100. Ujú. Your device, ¿qué? Perfecto. Ajá, cuénteme, ¿cómo va hasta ahora el cuento que llevamos? Chévere, ¿les gusta o no les gusta? Muy aburrido. Hoy es un poco histórico. No vamos a sacar números hoy, pero es interesante este primer momento. No, marica. Bien, excelente, profesor. Además de aprender trabalenguas, sí, también sobre la historia para saber cómo surgió los impuestos aquí en el país. Me parece bien. Ok, estábamos en este primer impuesto que alguien lo pronunció perfectamente. ¿Quién fue? Bien. ¿Qué vamos a continuar diciendo? Entonces ya va, me pasé una lámina creo sin querer. Ok. Estábamos entonces en este primer impuesto, hablábamos que era ese impuesto que se imponía al comercio de mercancías o de productos que entraban y salían, y hablábamos en este primer momento también de los puertos, de las embarcaciones. Recordemos que dependíamos entonces de la corona española y muchas de las cosas que se generaban se daban en función de ese intercambio comercial. Era más o menos lo que ahora conocemos como también el procedimiento de aduana, ¿sí? Que son las tasas arancelarias que se pagan por las importaciones y exportaciones que pudieran generarse en menor proporción y no con la misma tecnología y las mismas condiciones que tenemos en la actualidad, más o menos viéndolo sí como una feria, como un mercado, pero sí generaba esa necesidad de intercambio. Bien, vamos entonces a esa lámina número 15. Aquí empezamos a eso que decía Keila. ¿Cuál es el impuesto? ¿Cómo se define eso? En este caso se definen generalmente a través de unos porcentajes. Ahí está entonces el porcentaje que era del 2.5 al 5% del valor de la mercancía. Una condición bastante interesante, pero más o menos ese era el rango de la tasa. Eso sucede en la actualidad igual. Ahorita que empezamos a ver el impuesto sobre la renta o que vamos a ver el impuesto sobre la renta en tributación 1, vamos a tener tres tarifas, la tarifa 1, la tarifa 2 y la tarifa 3. La tarifa 1 aplicable a las personas naturales, la tarifa 2 aplicable a las personas jurídicas, y va a pasar lo mismo que está aquí. Va a haber un rango que puede empezar desde el nada, desde el 0% hasta el 34% del monto sobre la utilidad neta que pueda tener. O sea que si se nos hace mucho dinero el 2.5 o el 5% de este primer tributo histórico que estamos viendo, pues no es nada porque en la actualidad se paga el 34%, sea que lo paguen las personas naturales, que les corresponde la tarifa 1, o sea que lo paguen las personas jurídicas que les corresponde la tarifa número 2. Aquí estoy tratando más o menos de compararle y demostrarle, ¿sí? ¿Cuál va a ser en este caso la base imponible de este primer impuesto? El derecho que tenían los comerciantes ¿a qué? Al intercambio de mercancía. Por ese intercambio de mercancía se generaba entonces un monto, una alícuota que estaba tipificada en ese 2.5 o a ese 5%, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Tenemos lo que sería la alcabala. ¿Qué era ese tributo? Era un impuesto que tenían que pagar los comerciantes por las mercancías que vendían dentro del territorio venezolano. Entonces allí vamos a tener otro tributo que era más o menos obligatorio. Ese tributo estaba entonces entre el 2 y el 5%. No sé si ustedes quieren ir anotando más o menos allí, sacando una idea de los tributos que tienen, pero mire, teníamos de un 2.5 a un 5% porque llegara la mercancía, y ahora por un tributo similar que se llamaba alcabala y vamos a tener otro rango del 2 al 5%. Esa cuenta la podemos sacar en la actualidad, nosotros podemos sumar en el contexto administrativo. ¿Aló? ¿Alguien habló algo? Disculpe, Dígame. ¿me podría retroceder la lámina un momento? ¿Seguro? ¿Esta o la otra? Esta. Perfecto. Cuéntame, ¿qué tienes sobre esta? No, es que no me quedó muy claro porque lo dije tan rápido que no entendí.
Ah, ok, perfecto, voy muy rápido. Ok, estábamos hablando de este tributo que tiene que ver con la alcabala, que es un impuesto que pagaban los mercaderes o los comerciantes, ¿sí? Por vender mercancía dentro del territorio venezolano. Entonces, estaba más o menos sacando una comparación y les mostraba que en el tributo anterior había un rango que iba desde el 2.5 al 5%, o sea que por una misma mercancía yo tenía que pagar, vamos a sacar una media, vamos a sacar un 3%, ¿sí? Que era por el primer tributo. Ahora, por este tributo de vender la mercancía de alcabala, tengo otro rango del 2 al 5. Vamos a sacar la media que serían 3. Ya 3 y 3 son 6% que estoy pagando por el derecho a vender una misma mercancía. Y yo les decía que en la actualidad pasa lo mismo porque no tenemos un solo tributo, tenemos distintos tributos. Y ya les estaba adelantando que por el impuesto sobre la renta se paga ¿cuánto? El 34%, ¿verdad que sí? Como tarifa máxima, ¿sí? Como alícuota máxima, ¿sí? Y generalmente con esta devaluación, todas las empresas van a pagar sobre la base del 34%. Pero tenemos otra serie de tributos. No sé, ¿Alguien me pero dice algo? yo creo que es el de la bolsa negra, una pequeña que hay ahí. Ah, por favor, si le colocan al micrófono, Hugo, le colocas desactivar audio. Vamos a hacerlo por acá. Profe, Sí, dígame. una pregunta. Dime. Este impuesto de la alcabala también era del 2 al 5%. Sí, inclusive el otro era del 2.5 al 5, este era del 2 al 5. Ah, ¿Sí? sí, es verdad. Correcto, pero lo que quería mostrarles era, mire, como aquí ya llevamos más o menos, vamos a colocar que ni fuera el 2 ni fuera el 5, vamos a colocar que fuera en el primero 3 y en el otro 3, ya tenemos un 6% de pago en mercancías. Y lo que quiero mostrarles es, miren, impuestos sobre la renta ahorita, en la actualidad vamos a pagar el 34% de impuestos sobre la renta, pero también por vender una mercancía pagamos IVA, ¿verdad que sí? ¿Y cuánto es el IVA? 16%. Y muchas personas son contribuyentes especiales, entonces pagan IGTF, Impuesto de Grandes Transacciones Financieras. ¿Y cuánto es eso? 2% más, sume 34 más 16 más 2. Al final eso pues va a generar un monto bastante importante, o sea que va a ganar el Estado más dinero, ¿sí? Sin invertir un bolívar, que lo que realmente va a ganar el comerciante. Sí, eso es más o menos lo que quiero que ustedes vean. Y esa es la realidad del tributo. El tributo pues es esa obligación que se tiene. ¿Para qué? Para que se permita lícitamente comercializar cualquier producto, siempre y cuando el producto sea lícito, porque si vamos a vender drogas o vamos a vender licores y esos licores no tienen la permisología necesaria o tabacos, pues obviamente también tendríamos una prohibición, ¿ok? Nos vemos. Wow, ya Vale. va. Tengo Gracias por todo. los micrófonos, por favor. No identifico, María Mora. No soy capaz de desactivar el micrófono a María. Ve. Listo, continuamos. Voy entonces con la siguiente lámina. Armada y avería. Ese entonces es el siguiente tributo que vamos a ver. Era el pago que tenían que hacer los comerciantes, importadores y exportadores para el mantenimiento de los puertos, de los barcos que salían en la persecución de los piratas. Obviamente para ese momento y en ese momento histórico, pues los piratas eran esas personas que tenían que colocarles el ojo el Estado para que se evitara un poco los ilícitos o los robos que pudieran generarse a los comerciantes. Y entonces había también un pago que correspondería a ese servicio. Eso sería una tasa, un impuesto o una contribución. Vamos a repetir, armada y avería. Miren lo que corresponde, lo que dice esa lámina número 20. ¿Cómo consideran ustedes que es eso? ¿Una tasa, un impuesto o una contribución? Yo creo que es una contribución. Para mí es Una contribución, sí. ¿Por qué una contribución? Porque eso se pagaba para el mantenimiento de los puertos. Y como Yo en la los veo como una tasa. pagan servicios. Para mí Tenía un fin. Era como una tasa, ¿no les parece? Pa- Porque aquí no para estaban mí pagando dos una partes, el Estado no tasa. estaba pagando nadie, nada, estaba pagando únicamente un solo contribuyente, que era el beneficiario. Sí, Una contribución. que sea una tasa porque está pagando un beneficio. Ujú. Exactamente. Es correcto, una tasa. Ah, bueno, chévere. Vamos a continuar entonces. Seguimos, tenemos aquí
Admitir. Media annata. Entonces, este es otro tributo. ¿En qué consistía ese tributo? A ver, ¿quién lo lee? Para que no sea un monólogo. Pablo, vamos a aceptar a Pablo en la sala. ¿Consistía en qué? Consistía en el equivalente a medio año de sueldo que tenían que pagar los funcionarios coloniales por el derecho a ejercer cargos públicos. La cantidad a pagar era la mitad del primer año del sueldo de los funcionarios públicos. ¿Qué les parece eso? ¿Eso es una tasa, un impuesto o una contribución? Cuénteme. Una contribución. Eso Es sí una parece una contribución. contribución. Miren la diferencia entre el anterior y este. ¿Por qué? Porque aquí de cierta manera yo casi que tenía que dejar una parte de mi sueldo, ¿sí? Dentro de esto, pero también pudiera ser, ojo, pudiera ser algo similar a lo que es hoy el impuesto sobre la renta. Vuelvan a leer, por favor, otra persona que lo lea y lo volvemos a interpretar, porque va a pagar sobre la utilidad o pérdida. Al final no voy a recibir nada a cambio. En la contribución yo recibo algo a cambio, pero aquí no recibo nada a cambio. Dice, consiste en el equivalente de medio año de sueldo que tenían que pagar los funcionarios coloniales por el derecho a ejercer los cargos públicos. La cantidad a pagar era la mitad del primer año del sueldo de los funcionarios públicos. Estoy pagando sobre lo que yo me gano, sobre mi utilidad o pérdida en el caso de una persona natural. Eso significa que sería, ¿qué? Pregunto nuevamente. Un impuesto. Un impuesto. Un impuesto, y ese impuesto tiene muchísima semejanza a lo que hoy se paga como impuesto sobre la renta. Los funcionarios públicos pagan sobre lo que se ganan. No pagan la mitad del sueldo, pero sí pagan el 34%. ¿Cuál es la diferencia? Que en ese momento, aquí el funcionario público se le tenía establecido cuál era el sueldo, se le tenía definido. El Estado sabía cuánto ganaba porque él era el que le pagaba. Ahora, una persona de lo común, que no tenía el Estado cómo controlar su ingreso, pues era muy difícil establecerle que pagara en impuestos sobre la renta un porcentaje, porque cómo identifico cuánto gana. Y está pasando con esta misma situación que estamos viviendo en Venezuela, con el contexto de toda esta devaluación, en donde en su momento, hace unos 5 años atrás, el Estado tenía el control total de los ingresos de las empresas. ¿Cómo lo hacía? A través de la facturación. ¿Por qué? Porque de una u otra manera todo el mundo pagaba con punto de venta, porque lo que no había era efectivo y se pagaba con una tarjeta. Entonces, los puntos de venta los fiscalizaban y cada una de los empresarios, el Estado les sabía cuáles eran sus ingresos. ¿Ahora eso está pasando? No. Ahora sencillamente están pagando en efectivo o en divisas y el Estado no tiene el control de los ingresos reales de las empresas. Sí, más o menos es lo que trato de que ustedes piensen y analicen. ¿Ok? ¿Les parece o no? Cuéntenme, háblenme. Si no, creo que estoy hablando aquí con una máquina. Hola. Bueno, continúo. Por favor. Ah, ok. Bien. Continúo entonces. Lámina 23. La tafia. Era el impuesto que tenían que pagar los productores o destiladores de aguardiente de caña. La cantidad a pagar era 1 peso por cada barril de aguardiente. Entonces, esto se asemeja a lo que es ahora.